Qué gusto saludarlos, bienvenidos a Malditas Redes Sociales. Esta semana los trending topics CONAPRED, discriminación y Chumel Torres ocasionaron un fuerte debate en redes sociales que terminó con un nuevo linchamiento digital, la renuncia de la directora del CONAPRED, Mónica Magcisse, comprobando una vez más que el mundo offline está íntimamente ligado con el mundo online. Y FaceApp, la aplicación del momento, es una clara muestra de cómo renunciamos a nuestra privacidad voluntariamente. Vamos a hablar de los riesgos de no leer y aceptar los términos y condiciones de esta aplicación. Y Canal 22 lo vuelve a hacer. Está posicionado como uno de los medios más confiables de nuestro país y el primero como medio televisivo según el Reuters Report. Y llegaron los tweets de voz con 140 segundos como límite de tiempo. ¿Están listos? Comenzamos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca y tenemos un tema interesantísimo porque la conversación en redes sociales esta semana giró en torno a Chumel Torres y el CONAPRED. Acapararon definitivamente la conversación, un tema digno de análisis por tocar temas tan sensibles como el racismo, el clasismo y la discriminación en nuestro país, temas recurrentes en redes sociales. Esta semana hubo un encendido debate, principalmente en Twitter, a partir de que el Consejo para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, anunciara un foro sobre racismo y clasismo en nuestro país. Las redes ardieron al darse a conocer que uno de los participantes sería Chumel Torres, conductor del Pulso de la República. Entre las quejas figuraron la de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente. CONAPRED anunció la cancelación del foro porque escuchó la voz de la ciudadanía y las quejas. Eso dijo. Ojo, la ciudadanía no necesariamente es Twitter. Su directora, en aquel entonces, Mónica Magcisse, comentó en entrevista para medios privados que la idea era confrontar a Chumel Torres por ser justamente un actor que manda mensajes clasistas y racistas de forma recurrente en sus distintos espacios informativos, tradicionales o digitales. El tuit de la esposa del presidente antes mencionado y la cancelación del foro generaron toda una serie de especulaciones, trayendo como resultado trending topics como Chocoflán, forma en la que se refiere Chumel Torres hacia el hijo menor de Gutiérrez Müller, y otros como Chumel Chillón. Chumel Torres escribió en Twitter una simulación de disculpa a Beatriz Gutiérrez Müller. Ella aceptó. Pero las cosas no pararon ahí. AMLO dijo al día siguiente en la mañanera enterarse de la existencia del CONAPRED solo por la polémica en redes sociales y desconoció a la institución al grado de sugerir que y mejor la Secretaría de Gobernación asumiera sus funciones. Así lo dijo. Me enteré de que existe, ¿cómo se llama? CONAPRED. Ya me enteré, lo crearon durante el gobierno del presidente Fox. Pero todos estos organismos consumen presupuesto. Pero la obra de teatro no terminó ahí, al menos en el mundo digital. Ayer jueves, Chumel Torres anunció que participaría en el foro que canceló CONAPRED, pero organizado por Maya Zapata, bajo la plataforma Racismo MX, y publicó un video afirmando que nadie lo callará. Se pronunció contra la discriminación y aseguró que iba a ir al foro de CONAPRED nervioso justamente porque pensaban increpar. Último acto, ayer también se anunció la renuncia de Mónica Magcisse, directora de CONAPRED. Se dice, se comenta y se rumora que el miércoles pasado la propia Secretaría de Gobernación fue quien pidió su renuncia. Estamos frente a un nuevo linchamiento digital. Vemos una línea casi invisible entre el mundo online y el mundo offline. Para platicar de este tema, saludo a Antonio Martínez Velázquez, especialista en derechos digitales y libertad de expresión, director de comunicación social también de la Secretaría de Cultura. Querido Marvel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Puede más el ruido que la razón? ¿Puede más la percepción que se crea a veces en redes sociales? Porque, bueno, opinar sobre qué le gusta y qué no es parte de nuestra libertad de expresión. Pero el contexto de la polarización que existe en redes sociales después de un tuit de la esposa del presidente y después de la cancelación y después del anuncio de este personaje fue lo que generó todo un boomerang en las redes sociales mismas, ¿no?
Así es, me parece que, digamos, y creo que el centro del asunto es que una institución pública, en este caso CONAPRED, cuya misión es erradicar la discriminación en el país, hubiese dado foro a un personaje que de por sí en redes sociales, bueno, pues es muy famoso, Chumel, todo el mundo lo conocemos, es polémico, y que se le haya dado foro en un espacio de corte público, con recursos públicos, y eso, digamos, generó una alarma de cómo estamos discutiendo los temas tan relevantes como el racismo y el clasismo. Se habló, por ejemplo, de decir, bueno, lo que tenemos que hacer es ampliar la conversación y escuchar a todas las voces involucradas que piensen diferente sobre el tema, pero esto, o sea, digamos, creo que en redes lo que sucedió, pues es que esto no es un asunto de opiniones. El racismo y el clasismo en México son un problema, y básicamente el problema no era que hubiera más diversidad de voces, en el sentido de que estuviera Chumel o no estuviera Chumel, sino que una institución pública sí tiene que garantizar que aquellas voces que, sobre todo aquellas que no son escuchadas, lo sean, ¿no? Y en este caso, pues un comentarista de la talla de Chumel tiene espacios, muchos espacios en radio y televisión, donde puede ser escuchado, sin ningún, digamos, sin ningún problema. Podemos escuchar sus opiniones, y que también lo comentaba yo en un texto, que también es muy fácil. Efectivamente, las opiniones de Chumel Torres son chocantes, o así describe la Corte Interamericana de Derechos Humanos el, el tipo de discurso chocante. Es un discurso que está en los límites, digamos, de la libertad de expresión, no transgrede esos límites, pero sin embargo socialmente son discursos que no son aceptados, y que no, digamos, y que socialmente son rechazados o que son chocantes a la opinión pública. Y pues evidentemente salieron todos los tweets de Chumel que efectivamente tienen connotaciones clasistas y racistas. Ahora, hay algo aquí muy interesante. La CONAPRED sale a decir que cancela porque escuchó a la ciudadanía, a las posturas en contra de la participación de este youtuber. Sin embargo, escuchar a la ciudadanía no necesariamente es escuchar a Twitter. Y en Twitter hay ciertas alertas que demuestran que no todo México es Twitter. Entonces, realmente fue un error de la CONAPRED asumir que la ciudadanía era un tema nada más, o un trending topic en redes sociales. ¿Tú qué opinas? Bueno, me parece que efectivamente la sociedad no es Twitter. La sociedad es mucho más amplia que eso, pero creo que tal como estaba planteado el foro, que era pues esto, como generar una polémica, generar una conversación en redes, pues básicamente el público al que iba dirigido era el público de las redes sociales, el público de Twitter, que fue donde se generó la polémica que luego trascendió a medios tradicionales. Y en ese sentido creo que sobre todo la sensibilidad tendría que estar en escuchar el reclamo social más amplio sobre la discriminación, sobre el clasismo, sobre el racismo en México, y que necesariamente pasa por Twitter, o no necesariamente debería de pasar por Twitter, esta reflexión sobre cómo las instituciones pensamos estos temas y cómo, con qué miradas los abordamos. Hay miradas muy interesantes para hacerlo. El propio Canal 22 lo ha hecho en distintas ocasiones, obviamente con una diversidad de opiniones, y en ese sentido es darle ese servicio a la ciudadanía, y por eso ponía el énfasis en el hecho de que fuera un foro público de una institución pública, porque pues al final el foro se llevó a cabo en redes sociales, tuvo muchos viewers, fue hasta trending topic el foro al final, que organizó una organización civil que se llama Racismo MX, y digamos, en Twitter acabó siendo un éxito, pero probablemente en la sociedad no ganamos bastante poco de este debate. Permíteme que lo diga con la libertad de expresión en la que gozamos. Seguí este foro precisamente para poder platicarlo en este programa. Es como si Chumel no hubiera participado, honestamente, no tuvo nada que decir y nada que aportar. Eso confirma a quién invitamos a este tipo de foros desde las instituciones públicas. Y finalmente yo te preguntaría, Antonio, si la renuncia de Mónica Maxice es un nuevo linchamiento digital. ¿Qué opinas? Bueno,
Se puede tomar de alguna manera así, pero también es verdad que habla de alguna manera de una funcionaria pues honesta, que reconoce un error de esta naturaleza que genera polémica, además en un tema central de la institución que ella dirige, ¿no? Que es el tema de erradicar la discriminación y cómo puso en los límites, yo creo, de la institución o de la institucionalidad el propio objetivo para el que fue creado el Consejo Nacional para la Discriminación. Lo puso en el límite y creo que la renuncia era algo conducente sobre eso. El linchamiento mediático se dio en todos los casos. Se dio en contra de Chumel, se dio en contra de la directora de CONAPRED, se dio en contra de los que apoyaban a uno u otro bando. Es decir, claro, pero aquí lo que me llama la atención es el resultado, que eso es lo que quiero que me digas cuál es tu opinión. Hubo una línea que sí pasó del mundo online al mundo offline en términos de consecuencia. Y ese sí fue un linchamiento, digamos, consumado. Sí, efectivamente, así sucedió y me parece que tiene que ver con cómo estaba planteado. Es decir, yo creo que la institución se equivocó al tratar de hacer un foro que quizá tenía buenas intenciones, claro, pero que estaba configurado en una esfera, que es la esfera de Twitter, la esfera mediática, como con ese pensamiento, estaba configurado de tal manera que la institución, al ponerse en el límite de su objetivo y yo diría casi traicionando a su propio objetivo, pues las tenía las de perder, inclusive si se hubiera hecho el foro en CONAPRED, ¿no? Quizá claro, no hubiera pasado el asunto de la renuncia, pero sí hubiera tenido consecuencias públicas, porque lo que hacemos con las instituciones públicas tiene necesariamente consecuencias públicas. Muchos en este intercambio en las redes sociales decían, bueno, ese foro se puede hacer en cualquier otro lado, ¿por qué no lo invito a un medio de comunicación a hablar a Chumel de eso? Pública. Y me parece que esta diferencia entre lo público y lo privado es central en este caso en particular, porque sí el tipo de consecuencias a partir del tipo de instituciones o el tipo de organizaciones a las cuales organizan este tipo de cosas. Y me gustaría concluir, Marvel, si me lo permites, diciendo que para todos aquellos que creen que el qué hacer en el mundo digital, en el mundo online, no tiene consecuencias en la vida real, para muestra lo que les voy a platicar. HBO Latinoamérica acaba de anunciar que cancela momentáneamente el show de Chumel Torres en este canal debido a que, producto del fuerte debate que se armó en redes sociales, van a correr una investigación justamente para revisar el tema de los dichos sobre discriminación, racismo y clasismo que pudiera estar utilizando el conductor en esta emisión. Así que cuidado, porque hay un límite muy, muy pequeño entre lo que hacemos en el mundo online y en el mundo offline. Y por supuesto, nadie es infalible y hay consecuencias. Yo creo que con eso nos quedamos y bueno, compartimos también en redes sociales la publicación que hiciste, que me parece que es un análisis muy detallado justamente de los límites de la libertad de expresión. Antonio Martínez Velázquez Marvel, especialista en derechos digitales y libertad de expresión, director de comunicación social de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias, como siempre, por la plática. Gracias a ti, encantado de estar aquí. Gracias. Es momento de hacer una pausa, no sin antes dejarlos con Click 22. Hoy se conmemora un año más de la muerte del gran Carlos Monsiváis. Y vamos a hablar en Click 22 de parte de su legado, de un museo que hoy incluso se puede visitar en digital. Ya volvemos. Google Arts and Culture es una iniciativa sin fines de lucro que cuenta con su propia plataforma. Se trata de un proyecto con una app disponible para todas las plataformas para smartphones y un sitio web en artsandculture.google.com, en el que pueden explorarse el contenido de más de 2,000 museos y archivos destacados que han colaborado con el Google Cultural Institute. Su misión es preservar y poner en línea el arte y la cultura del mundo para que sea accesible para cualquier persona en cualquier lugar. En este sitio se pueden visitar museos o colecciones, pero también conocer de movimientos artísticos, historia y navegar por temas o personajes. Uno de los museos que es posible visitar virtualmente y recorrer sus pasillos a través de esta plataforma es el Museo del Estanquillo,
creado por el escritor Carlos Monsiváis, de quien hoy se conmemora un aniversario de su fallecimiento. Gracias por continuar con nosotros. La aplicación FaceApp ha comenzado a circular nuevamente en redes sociales después de lanzar su filtro gratuito Cambio de Género. La novedad incluso generó el hashtag FaceApp Challenge y recibió cientos de miles de acciones tanto en Facebook como en Instagram. Como resultado, también se volvieron a plantear dudas sobre la seguridad de la aplicación de reconocimiento facial y los riesgos de compartir esta información por motivos de privacidad. Para hablar de este tema, saludo a Roberto Martínez, analista senior de seguridad de Kaspersky. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Buenas noches. Roberto, pues un tema importante porque el 54%, y creo que se quedaron cortos de los mexicanos, no lee los términos y los términos y condiciones de las aplicaciones. O sea, entramos, nos diste aceptar y a todo le damos clic y no sabemos qué estamos cediendo. ¿Será que FaceApp es una muestra de cómo renunciamos voluntariamente a nuestra privacidad? Sí, definitivamente. Yo creo que al encontrar este tipo de temas atractivos, como el cómo me vería de viejo, cómo me vería de diferente sexo, definitivamente atraen a las personas. Y este pues es un factor, ¿no? Ahora, creo que aquí hay un tema bien importante. El reconocimiento facial puede ser utilizado para suplantar identidades. ¿Hasta dónde llega esta aplicación y qué cedemos en los términos y condiciones? Bueno, básicamente nosotros aceptamos que nuestra información, en este caso nuestras imágenes, van a ser procesadas en algún lugar, Estados Unidos, algún país, y a través de ese procesamiento van a quedar incluso almacenadas por un tiempo, puede ser 1 o 2 días. Y adicionalmente, esto puede ser compartido con terceros con fines publicitarios, marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente. Ahora, FaceApp entonces no hace nada que no hagan otras aplicaciones populares, donde normalmente se quedan, una vez que damos a aceptar, se quedan con nuestros datos, con nuestras imágenes y las utilizan, uno, para apoyar sus investigaciones de algoritmo y 2, para fines comerciales. Pero se dice mucho que FaceApp también se queda con tu dirección de IP. Dime si es verdad o es mentira. Se queda con las últimas páginas que navegaste para saber tus preferencias. Y bueno, se queda entre eso con muchos otros datos producto de esta transacción de datos. Sí, definitivamente. Bueno, en los acuerdos de privacidad claramente se define qué tipo de información estamos compartiendo. El problema, como tú dices, la gente realmente no lee. Entonces, el dar a aceptar, en ocasiones asumimos que solamente están tomando la imagen y podemos decir, bueno, pues yo tengo mi foto de perfil de redes sociales, entonces no me preocupa. Pero en realidad, el punto importante aquí es que no es solamente tu imagen, es toda la información correlacionada que en un momento dado puede decir quién eres, ¿no? Cuáles son tus gustos, tus preferencias, cómo piensas, qué compras, etcétera, etcétera. Ahora, recordemos que esta aplicación se volvió muy famosa, tú la apuntabas, cuando tenía el mismo filtro, pero pues para ver cómo lucías de viejito. En aquel entonces suscitó también la misma polémica. Sin embargo, nos metimos a revisar y los términos y condiciones de esta aplicación no han cambiado desde 2017. O sea, la aplicación dice, yo la lanzo, todos se quieren subir a este tren que hay en redes sociales, ¿no? Y venga, yo me quedo con los datos a cambio de nada para los usuarios o a cambio de un poquito de diversión. Claro. Sí, yo pienso que, bueno, la estrategia siempre ha sido esta, es decir, necesito alguna forma de atraer, de llamar la atención y, bueno, hemos visto que en años anteriores fue muy exitoso por la curiosidad que puedes. Yo creo que previamente hicieron un estudio, un análisis que podría funcionar y, como tú bien dices, la gente no tiene problema con compartir sus datos. Pero esto sí es grave. Vamos a ver, en conclusión, si es grave o no compartir y ceder nuestra privacidad, porque mira, negarte a reclamar tu privacidad es equivalente a cederla, bien a un Estado que transgrede sus limitaciones constitucionales o a un negocio privado, como es el caso de esta app. Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que un punto importante, tenemos que entender que nuestra privacidad es valiosa. Tenemos que entender la relevancia que tiene el simplemente compartirla. Entonces, tenemos que ser mejores ciudadanos digitales. ¿En qué sentido? Si voy a utilizar una aplicación cualquiera, de cualquier tipo, yo necesito revisar justamente los términos de privacidad, saber qué estoy cediendo. Porque, como mencioné hace un rato, muchas veces esta combinación de información puede derivar por saber perfectamente qué tipo de personalidad tienes.
y no sabes tú cómo en un futuro eso se puede utilizar para envío de mensajes específicamente dirigidos, que en un momento dado podrían servir incluso hasta para manipular a las personas. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto donde hay procesos electorales en curso y mucho más, y luego nuestros datos son vendidos y nosotros ni nos enteramos. Si leemos los términos y condiciones y estamos de acuerdo, bueno, bajo nuestra responsabilidad, pero bien informados. ¿Te parece bien que nos quedemos con eso, Roberto? Claro que sí. Muchas gracias. Roberto Martínez, analista senior de seguridad de Kaspersky. Muchísimas gracias, como siempre, por la conversación. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, vamos a hacer una pausa, no sin antes. Dicen que los mexicanos casi no nos informamos a través de las redes sociales. Sin embargo, yo tengo otros datos. De acuerdo al reporte 2020 del Instituto Reuters sobre consumo de información, en la mayoría de los países los periódicos y sus sitios web se mantienen como la principal fuente de noticias sobre una ciudad o región, dado que 44% de la gente recurre a ellos. Pero ahora un 31% ya utiliza grupos de Facebook y otras redes sociales para obtener noticias e información local. Gracias por continuar con nosotros en Malditas Redes Sociales. Este miércoles Twitter anunció una nueva función, los tweets de voz. Así se ven y se escuchan. Señores, llegaron los tweets a través de audio. Tienen hasta 140 segundos para decir lo que quieren contar en esta red social. ¿Qué les parece? Para algunos esta nueva función que anunció hace un par de horas Jack Dorsey, el CEO de Twitter, es el fin de los tweets, conocidos hasta el día de hoy por este límite de ciertos caracteres para tener la síntesis y la capacidad de decir en pocos caracteres lo mucho que queríamos expresar. Ya probaron esta función, ya la tienen, está disponible para dispositivos iOS por el momento, como se anunció a través de Twitter, como lo tuiteé hace un par de horas, pero pronto dicen llegará también a los dispositivos con sistema operativo Android. Por lo pronto, bueno, díganme qué opinan. ¿Están dispuestos a utilizar más tweets de voz que tweets escritos? ¿Se podrá la gente resbalar igual que se resbala escribiendo con faltas de ortografía, pero hablando con faltas de ortografía? ¿Qué opinan? Díganme y los leo, por supuesto, porque de esto hablaremos en Malditas Redes Sociales este próximo viernes 9:30 por Canal 22. Díganos a través de las redes sociales @getlaseca qué opinan justamente de esta nueva función. ¿Les gusta? ¿La usarían? Estará disponible para dispositivos iOS y posteriormente para dispositivos Android. Bueno, vamos con otros asuntos muy interesantes. Hablemos del Reuters Report, un reporte que habla del consumo de información y medios que hace el Instituto Reuters de la mano de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Y hay hallazgos muy importantes. Por ejemplo, el 28% de los encuestados inicia su jornada informándose en un sitio online o en redes sociales si está en edades entre 18 y 24 años. Otro hallazgo. La industria de las noticias en México cayó 11%. Los mexicanos confían más en las noticias que consumen en redes sociales que en las que ven en medios tradicionales. 3. Más gente paga por noticias en digital. 4. El coronavirus impulsó la transición a medios más digitales y móviles. 5. En la mayoría de los países encuestados les preocupa más Facebook como fuente de desinformación y fake news. En México nos preocupa más WhatsApp. 6. Si bien el consumo de medios está dominado por Televisa y TV Azteca, la prensa local es la tercera en tendencia. 7. Respecto a medios digitales, el consumo está dominado por portales que también poseen otra plataforma de salida como un canal de radio y de televisión. 8. El dispositivo por excelencia para consumir noticias es el teléfono inteligente, el smartphone, con un 80%. 9. Las redes sociales más utilizadas para consumir noticias son Facebook, con 70%, YouTube, 40% y WhatsApp, con un 39%, aunque curiosamente también son los medios en los que más se desconfía como promotores de noticias falsas. 10. En México, CNN y Aristegui Online encabezan la lista de los medios más confiables. Y llegamos al punto número 11 en el que me da muchísimo gusto comentar con ustedes
que este año, en este Reuters Report, en este 2020, de nueva cuenta Canal 22 es mencionado dentro de los medios con mayor confianza entre los encuestados. El único medio público, la televisora mejor calificada en confiabilidad y el medio que no es de un perfil principalmente noticioso, mejor posicionado en ese mismo rubro. Agradecemos, por supuesto, a todos ustedes la confianza de hacernos parte de su preferencia, de permitirnos hacer periodismo en todas sus vertientes culturales. Gracias y por supuesto seguiremos trabajando del tema. Y como sabemos que el tiempo se nos acaba, quiero invitarlos a que consulten la página de YouTube de Canal 22 y sus plataformas digitales, porque hablamos justamente de este hallazgo de Canal 22, hablamos justamente de este Reuters Report y de plataformas digitales con la doctora Grisel Salazar, investigadora del programa de periodismo del CIDE, especialista en temas de estudios de medios, libertad de prensa y transparencia, una charla que no se pueden perder. Gracias a ustedes y felicidades una vez más a Canal 22, a nuestra casa, por lograr a través de su diversidad, su periodismo y su pluralidad, estar en la confianza de todos ustedes. Con esto nos despedimos. Soy Gaby Tlaseca. Gracias por su atención y como ya es costumbre, los dejamos con la aplicación de la semana. Pásenla muy bien. Al comenzar el período de cuarentena, Microsoft puso a disposición de todas las personas interesadas Teams, una plataforma de trabajo colaborativo que usaban algunos de sus clientes corporativos, aunque con algunas limitantes. Teams cuenta con herramientas como chat ilimitado, llamadas de audio o video en grupo o uno a uno. Desde este mes, Microsoft finalmente permite a los usuarios gratuitos de Teams iniciar sesión y crear reuniones.